Muy buenas gente, ¿qué tal? Un placer estar aquí de vuelta para traeros un nuevo vídeo en el que vamos a aprender a manejar la herramienta pincel. Por el momento, solo veremos lo más básico de esta herramienta, sin meternos a cosas más avanzadas como la creación de pinceles o modificarlos más allá de lo esencial para usarla en un entorno de retoque fotográfico. Todo esto lo veremos en futuros vídeos. Así que, vamos a ello. Para seleccionar la herramienta pincel, tenemos que venirnos aquí a este icono o pulsar la tecla B. Si no nos apareciese aquí, tendríamos que buscar los iconos de los pinceles, hacer clic, mantenerlo durante un momentito para que se nos abran las diferentes opciones y seleccionar la herramienta pincel. Para cambiar el color de nuestro pincel tendremos que venir al selector de color que se encuentra aquí abajo, hacer clic sobre uno de estos dos recuadros y aquí seleccionar el color que nosotros deseemos. Esta herramienta, el selector de color, lo veremos más en profundidad en futuros vídeos, pero en este simplemente vamos a verlo de una forma muy básica. Como veis hay dos cuadraditos, uno es el color frontal, que ahora mismo es azul, y el otro, el que está por detrás, sería el color de fondo. Si hago clic, yo puedo cambiarlo igual que cambié el otro. Doy a OK y ahora tenemos un color azul y un color rojo. Color azul de color frontal, color rojo de color de fondo. Yo puedo pintar en azul y para intercambiar al color rojo haré clic en estas flechitas que están en ángulo de 90 grados o pulsaré la tecla X. Y así puedo intercambiar entre ambos colores. Si quiero volver a los colores blanco y negro originales, haré clic sobre este icono que está aquí de los dos cuadraditos o pulsaré la tecla D. Y así volveremos a los colores originales. Bueno, vamos a deshacer esto pulsando Control Z y vamos a pasar a las opciones del pincel, a la barra de opciones que tenemos aquí en la parte superior. Si no conoces la interfaz del programa, hay un vídeo, es el primero de esta serie, en donde te lo cuento todo. Te dejaré una tarjetita que te saldrá por aquí, por la esquina superior izquierda. Perdón, derecha. Lo primero que vamos a ver es este icono que tenemos aquí, que al hacer clic se nos abrirán diferentes opciones para modificar nuestro pincel. Por ejemplo, el tamaño, podemos hacerlo más pequeño o más grande. La dureza, que indica cómo de definido es el borde de nuestro trazado. Si yo lo tengo al 0%, como veis, el trazado tendrá un borde difuso y si lo pongo al 100%, el borde será totalmente definido. Vamos a deshacer esto pulsando Control Z. Y vamos a venir aquí para ver esto que tenemos aquí, que lo que nos permite es modificar el ángulo de nuestro pincel. Ahora mismo, por mucho que lo modifique, no pasa nada porque es totalmente redondo. Pero, si yo me vengo a estos dos puntitos que tengo aquí, hago clic y arrastro hacia el centro, vemos que podemos modificar el ángulo, pero será en el otro eje. Ahora el pincel pasa de ser redondo a ser ovalado. Y si cambio el ángulo aquí, cambiaré el ángulo que tiene nuestro pincel. Cambiar el ángulo aquí, movernos aquí, es lo mismo que poner un ángulo en este recuadro que tenemos aquí en la barra de opciones. Vamos a volver a nuestro pincel original, haciendo clic en su icono y vamos a continuar. Lo siguiente, tendremos esto para buscar los pinceles, como veis tienen un nombre, bueno pues podemos poner aquí el nombre y buscar uno. Aquí tenemos los últimos 7 pinceles que hayamos usado, pues tenemos aquí los accesos directos. Y después aquí tendremos los diferentes pinceles para seleccionar uno u otro. A vosotros probablemente no os van a aparecer tantos por aquí, pero tened en cuenta que yo esto ya lo tengo algo personalizado y estos no son importantes para este tutorial. Simplemente vamos a centrarnos en el circular difuso y el circular definido, con lo cual olvidaos de todo lo demás, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí también podemos venir a esta ruedita, este engranaje que tenemos aquí, hacer clic y aquí podremos configurar un poco este menú. Podemos decirle que aparezca o no el nombre, podremos decirle que aparezca la punta del pincel o que solo aparezca la punta del pincel, por ejemplo. Bueno, podemos modificarlo un poco como queramos. Aquí algo importante es importar pinceles. Podemos descargarnos pinceles de internet y añadirlos a nuestros pinceles. Simplemente haremos clic aquí y seleccionaremos el archivo que nos descarguemos y automáticamente los veremos añadidos. Vamos a dejarlo como estaba, así. También podemos cambiar el nombre del pincel o eliminar aquel que queramos. Pero no solo podemos entrar en este menú haciendo clic sobre este icono,
Si nos ponemos encima de nuestro lienzo y hacemos clic derecho, se nos abrirá allá donde tengamos nuestro cursor, haciendo de esta forma que sea mucho más rápido acceder a todas estas opciones. Pero repito, tiene que ser encima del lienzo. Si yo lo hago fuera del lienzo, lo que se nos va a abrir son las opciones para cambiar el color de fondo de nuestro espacio de trabajo. Hay también otra forma para modificar el tamaño y la opacidad de nuestro pincel, que es pulsar la tecla Alt, mantener pulsado el botón derecho del ratón y si nos movemos de izquierda a derecha, modificaremos el tamaño del pincel. Y si nos movemos de forma vertical, de arriba a abajo, modificaremos la dureza de este. Y así no tendremos que estar entrando en este menú y cambiando aquí el tamaño o la dureza, que es más engorroso. Y ya por último, también podemos modificar el tamaño de nuestro pincel mediante los atajos de teclado de apóstrofe y abrir exclamación. Uno lo hace más grande y el otro más pequeño. Esto puede cambiar dependiendo de la distribución de teclado que tengamos, pero básicamente son las dos teclas que están a la derecha del cero, este y este. Esta, que está aquí a la izquierda, hace el pincel más pequeño y esta lo hace más grande. Vamos a ocultar esto y nos vamos con el siguiente icono. Un icono que no vamos a ver en este vídeo. Aquí entraríamos en los ajustes de pincel y aquí podríamos modificar un montón de cosas de cómo se comporta nuestro pincel, pero esto es más avanzado y lo veremos más adelante. Lo siguiente que nos encontramos son los modos de fusión y tampoco lo vamos a ver aquí. Esto también lo veremos por sí solo en otro vídeo. Esto es lo mismo que tenemos aquí en el panel de capas, pero aplicado al pincel. Y básicamente cambiará cómo interactúa nuestro pincel con el resto de elementos que tengamos en la imagen. Vamos ahora con algo en lo que sí nos vamos a parar, que es la opacidad. La opacidad, como su propio nombre indica, lo que cambia es cómo de opaco se ve el trazo de nuestro pincel. Si yo hago una línea con la opacidad al 100%, esta será totalmente opaca. Si cambio la opacidad a un 50 más o menos, o a la mitad más o menos, cuando pinte, como veis, esta va a ser semi-transparente. No es que yo esté cambiando el color, es que simplemente estamos viendo el fondo blanco a través de nuestro trazo. Para ver esto un poco más claro, vamos a volver atrás. Vamos a crear dos capas. En una de ellas vamos a hacer un trazo, pues por ejemplo, de color rojo. Vamos a hacer así un trazo, vamos a ponerlo al 100% y hacemos un trazo. Y en la otra capa vamos a hacer una línea de color negro con la opacidad al 100%. Vamos a bajar esta más o menos a la mitad y si yo hago otro trazo, como veis, ahora el trazo rojo que está por detrás aquí en las capas se ve a través de esta línea. Cuanto más bajemos la opacidad, más transparente será nuestro trazo. Hay varias formas de cambiar la opacidad. La primera es hacer clic sobre la flechita y mover el deslizador a izquierda o a derecha para aumentar o disminuir esta. También podemos simplemente seleccionar el cuadrado y poner la opacidad que queramos y pulsar Enter, o ponernos sobre la palabra opacidad. El puntero cambiará a una mano con dos flechitas, una a cada lado, y si hacemos clic y arrastramos a izquierda o a derecha, también cambiaremos el valor de la opacidad. Una última forma es pulsando los números en nuestro teclado. Si pulso el 1, 10%, el 2, 20%, el 3, 30%, y así hasta llegar al 0, que sería el 100%. Si quiero poner un número más específico, como por ejemplo 57, pues pulsaré 5 y 7. Y si quiero poner un valor por debajo de 10, tendré que pulsar 0, 5, por ejemplo, para poner el valor en un 5%. También tenemos este icono que está aquí, que si lo activamos nos permitirá, vamos a ponerlo al 100%, modificar la opacidad de nuestro trazado mediante la presión de nuestra tableta gráfica. Si yo hago clic y voy haciendo cada vez más presión sobre ella, vemos cómo la opacidad va cambiando según aplique yo más o menos presión sobre nuestro lápiz. Si no tenéis tableta gráfica y trabajáis con ratón, esto de aquí no sirve absolutamente para nada. Vamos a dejar por un momento la opacidad y vamos a venirnos al flujo.
El flujo determina la cantidad de pintura o tinta que nuestro pincel va soltando en cada trazado. Vamos a eliminar esta capa para verlo. Vamos a crear otra nueva. Si yo pongo el flujo al 100%, al igual que con la opacidad, nuestro trazo será totalmente opaco. Si yo ahora cambio el flujo y lo pongo al 50%, más o menos, vamos a ver que... Vamos a ver que no vemos esa diferencia que teníamos con la opacidad. Para empezar a verla tendremos que bajar mucho el flujo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a un 10%, por ahí. Y ahora empezamos a notar alguna diferencia. Vemos que el borde ya no está tan definido. Y si en vez de un 12 lo pongo por debajo a un 3%, por ejemplo, ahora ya vemos a través de él. Hemos modificado la opacidad. Y esto de que hemos modificado la opacidad vamos a ponerlo entre comillas, porque realmente lo que hemos hecho es que nuestro pincel eche menos pintura o tinta, o como queráis llamarlo, cuando nosotros hemos dibujado el trazo. Pero la diferencia más importante con la opacidad lo veremos un poco más adelante. Primero deciros que el valor de flujo se puede modificar como el de opacidad, viniendo aquí y moviéndonos de izquierda a derecha, escribiendo ahí el valor que queramos, poniéndonos sobre la palabra flujo y moviéndonos también de izquierda a derecha, o mediante los números del teclado. Pero esta vez, para que se nos aplique al flujo, debemos mantener pulsada la tecla mayúsculas, la tecla Shift. Entonces, si yo pulso Shift 1, 10%, Shift 2, 3%, Shift 3, 30%, y así hasta el 0, que sería el 100%. Una vez comentado esto, vamos a ver esa diferencia que tiene el flujo con respecto a la opacidad y que debemos conocer. Vamos a eliminar esta capa otra vez, vamos a crear otra capa nueva y vamos a venir a la opacidad y la vamos a poner pues a un 20% más o menos. Vamos a ponerla por ahí. Y ahora yo voy a hacer clic y voy a pintar. Hago clic y pinto. Puedo ir pintando y, como veis, puedo rellenar todo este rectángulo que tenemos aquí de una misma tonalidad. Es decir, se ha aplicado la misma opacidad en todo este recuadro. Una vez suelto el botón del ratón, una vez dejo de hacer clic, si yo ahora vuelvo a hacer clic y vuelvo a pasar, como veis, estaré aplicando, por decirlo de alguna forma, otra capa. Con lo cual, ahora ya no estaremos a un 23, sino a un 46% de opacidad en esta zona. Si suelto el botón del ratón y vuelvo a hacer clic, otra capa. Y así podría seguir hasta alcanzar el 100%. Pero si yo no suelto el botón del ratón, puedo pasar las veces que quiera por encima de lo que ya he pintado, que no aplicará otra nueva capa. Sin embargo, vamos a eliminar esta de aquí, creamos una nueva. Si yo hago lo mismo, vamos a poner esto al 100%, con el flujo vamos a bajarlo más porque sabéis que el flujo no se empieza a notar hasta valores muy bajos, o sea, no se empieza a notar, perdón, no se empieza a ver tan transparente hasta valores muy bajos. Ahí no voy hecho. Es que me está fallando la tableta y no me deja moverme bien. A ver, vamos a ponerla ahí a un 5%. Si yo pinto y repinto, fijaros cómo se me está aplicando capas aunque yo no suelte el botón del ratón. Yo, si pinto, iré aplicando capa tras capa, tal y como sucedería en la realidad usando un pincel. Quiero que lo veáis más claro. Vamos a eliminar esto otra vez, vamos a crear una nueva capa, vamos a poner el flujo a un 1%, lo más bajo que se puede poner, y vamos a pintar. Fijaros, yo puedo ir pintando y sin soltar el botón del ratón, como tendría que hacer con la opacidad, cuanto yo más paso por encima, más pintura se va aplicando hasta llegar a un flujo del 100%, donde ya sería totalmente opaco. Así que, como veis, opacidad y flujo se comportan de forma diferente a la hora de pintar.
se pueden usar en conjunto para crear pinceles que se conformen pues, de forma más realista o bueno, pinceles personalizados, pero por cómo funciona uno y otro hace que la opacidad sea más fácil de usar, porque es más controlable. Por lo tanto, para un entorno de retoque fotográfico, yo recomiendo utilizar la opacidad siempre que sea posible. Ya para terminar con el flujo, vamos a eliminar otra vez esta capa, creamos una nueva. Tenemos aquí la herramienta aerógrafo. Si hacemos clic y la activamos, esto no influye en la presión de nuestra tableta, sino que básicamente pasaría a comportarse como un aerógrafo o una pistola de pintura en la que nuestro pincel va a estar, por decirlo de alguna forma, expulsando tinta todo el rato. Para verlo, primero vamos a desactivarlo y vamos a poner el flujo al 1%. Y si yo ahora mismo hago clic, veis que no está pasando nada, simplemente estoy pintando, pero si me quedo quieto, el pincel no sigue pintando, tengo que moverme para que esto ocurra. Sin embargo, si yo activo la opción de aerógrafo y hago clic y mantengo el botón, fijaros cómo el círculo se va rellenando porque nuestro pincel va expulsando pintura y más pintura y más pintura, tal y como haría, pues eso, un aerógrafo. Vale, pues vamos a desactivar esto, vamos a poner el flujo al 100% y vamos a eliminar esta capa, creamos una capa nueva y vamos a la opción de suavizar, que lo que hará es suavizar nuestros trazados. Si yo la tengo al 0%, vamos a cambiar el tamaño del pincel un poco. Si yo la tengo al 0% y hago un trazo, lo voy a hacer de forma lenta para que se me marquen mucho más los fallos. Vamos ahí, voy a hacer un trazo así. Vamos a hacer así como si fuese cayendo. Como veis, pues el trazo tiene sus irregularidades. Sin embargo, si pongo el suavizar al 100% y hago un trazado similar, vamos despacio, vamos haciendo la caída igual. Como veis, trata de suavizar todo el trazado para que quede de forma más uniforme. Y si desplegamos aquí en el engranaje, tendremos las diferentes opciones de suavizado. No me voy a parar en ellas porque para un entorno de retoque fotográfico esto tampoco es que tenga demasiado uso. Vamos a poner el suavizado otra vez al 0% y pasamos a el ángulo, que como ya dije antes, si pones aquí un ángulo es lo mismo que venir aquí y modificar este ángulo, este eje. Como veis, varía ahí, pues puedo variarlo aquí o escribirlo. El siguiente icono lo que hace es modificar el tamaño del pincel según la presión de la tableta. Es lo mismo que esto, pero en vez de modificar la opacidad, modificará el tamaño. Vamos a hacer el pincel más grande y lo vamos a activar. Entonces, según la presión que yo aplique, a ver, ahí, veis que el tamaño se va incrementando hasta llegar al tamaño máximo que nosotros hemos marcado. Y ya, por último, vamos a desactivar la presión. Tenemos aquí las simetrías, que sirve pues para crear simetrías. Vamos a eliminar estas capas, que ya no nos valen de nada. Vamos a crear una capa nueva. Y aquí seleccionamos cómo queremos nuestra simetría, por ejemplo, una vertical. Aquí tenemos nuestro eje de simetría. Podemos modificarlo, más grande, más pequeño, y cuando estemos contentos presionamos la tecla Enter. Y si yo ahora, vamos a coger un pincel más pequeño, si yo ahora dibujo, todo lo que dibuje a un lado se me va a dibujar en el otro de forma idéntica. Tenemos diferentes tipos de simetría, vamos a volver atrás. Podemos poner, pues por ejemplo, doble eje, le damos a Enter y ahora lo que yo pinte aquí, pues como veis se me dibuja en todos los ejes. O también tenemos, pues por ejemplo, la opción de mandala, que le podemos poner en un número de segmentos, por ejemplo 6, y ahora tenemos 6 ejes. Y si yo ahora, vamos a hacer el pincel más pequeño, si yo ahora pinto aquí, pues como veis podemos hacer cositas así de chulas. Madre mía, menos mal que no me gano la vida haciendo mandalas. Bueno, pues con esta obra maestra digna del Guggenheim llegamos al final de este tutorial. Espero que os haya servido de algo. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejármela aquí abajo en comentarios, y a mí ya solo me queda despedirme hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.